Siempre es un placer tenerte de vuelta y hablar contigo. Cada conversación que tenemos creo que es súper nutritiva, al menos para mí, y creo que todos los aprendizajes que me has dejado me han ayudado tanto en mi vida personal, aunque me cuesta trabajo aplicarlos, como en mi vida profesional, que al menos son recomendaciones que puedo dar. Y pues bueno, en este nuevo encuentro, de lo que se trata es de que vamos a hablar con el LUR. Ahora mismo el LUR se presentará para que no se me vayan algunas cosas, pero vamos a hablar sobre cómo vivir de la música eh, y ahora mismo pasaremos a eso, pero no sin antes presentar el LUR y que el LUR nos cuente un poco sobre quién es, qué hace para los que no lo conocen. Para los que ya llevan un rato acá, seguramente ya hasta lo han conocido en los talleres, pero pues bueno, bienvenido, LUR. Lilian, muchísimas gracias una vez más por contar conmigo. Siempre, siempre, siempre es un placer. Siempre me pasan cosas muy, muy enriquecedoras cada vez que me cruzo contigo en la vida. Eh, También tuve la suerte de conocerte este verano y en persona. Y nada, estoy súper contento de estar aquí y a ver si de las cosas que compartimos aquí podemos ayudar a alguien a ser un poquito más feliz siendo músico. Siendo músico y siendo un humano en general, porque creo que aunque aquí mismo hablamos de músicos, creo que también a mí, como te digo, me han ayudado tus consejos y recomendaciones, entonces pues siempre todo aprendizaje es bienvenido. Y bueno, pues cuéntanos quién eres, qué haces, de dónde eres. Pues me llamo Elur Arrieta. De hecho, mi nombre de pequeño me trajo ciertos problemas porque tenía dificultades para pronunciar la R. Pronunciaba como Elur Arrieta. eh, y, pero es un nombre vasco, por eso tiene tantas Rs. Soy vasco. Y nací en un pueblito llamado El Goibar, con 11.000 habitantes, y desde muy jovencito pues, tuve relación con la música eh, gracias a que mis padres decidieron que accediera a una escuela de música tradicional, donde empecé a tocar con 5 años la pandereta. Y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de aquella época, como que tuve momentos muy placenteros de fluir mucho con la música, cosa que luego fue cambiando, ¿no? Según iba, digamos, formalizando, formándome, incluso planteando vivir de la música, pues digamos que ahora me doy cuenta que fui alimentando un diálogo interno bastante tóxico que me llevó a dejar de disfrutar con la música e incluso a plantearme en alguna ocasión pues abandonar la música, ¿no? Bueno, por suerte en ese camino encontré varias herramientas, parte de ellas gracias a mi hermano y sobre todo una de las herramientas que cambió por completo mi vida fue el mindfulness, la atención plena. A día de hoy soy instructor de mindfulness, sigo formándome también en un máster que estoy haciendo ahora y estoy muy sumergido en el mundo y digamos que se ha convertido en un estilo de vida, no solamente en mi vida personal, sino en el ámbito profesional también, porque digamos que a día de hoy me dedico a encontrar la manera de cómo implementar la atención plena en la vida diaria y en el escenario de la vida de un músico, ¿no? Y aparte de eso, pues tengo la suerte de seguir tocando también, seguir siendo intérprete y la verdad es que desde que salimos de la pandemia están siendo años, meses muy buenos, donde pues estoy teniendo mucho trabajo y por lo tanto pues son dos mundos que están muy cerca y que se retroalimentan, ¿no? Investigación en mindfulness, aplicación en mi vida personal y profesional y después aportar esos aprendizajes y esas estrategias que veo que funcionan a compañeras, compañeros, músicas, músicos, para que puedan mejorar sus vidas y su experiencia en el escenario. Pues algo muy complejo de entender para muchos que no han tenido esa experiencia, pero al mismo tiempo muy beneficioso para quien se atreve a explorar ese mundo. Creo que mi mejor época en mi vida, al menos como
en cuanto a centrarme en cosas y diré en mi mente, ¿no? La mejor época de mi mente quizá fue cuando yo practicaba yoga y hacía meditaciones de que diario, ¿no? Entonces, ese tipo de prácticas son mucho más ligeras que para mí las actividades como más soft son las que me atraen, pero quizá hay algunas otras personas a las que le atraen algunas otras actividades, pero siempre como procurando hacia el bienestar de tu eh, cuerpo, mente y alma, prácticamente, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a empezar como con esta pequeña entrevista y pequeño diálogo sobre cómo vivir de la música de una manera digna y sana, pero no vamos a responder esta pregunta hasta el final para que puedan escuchar el resto de las recomendaciones. No es una especie de clickbait, pero sí que es importante, como entender antes algunas otras cosas. Y bueno, empecemos como sobre cuáles, a tratar cuáles son las problemáticas comunes a las que se enfrenta un músico, cuando, académico principalmente, cuando sale de la escuela. Porque obviamente eh, a un músico le dicen, oye, pues tú tienes que mejorar técnicamente, pero creo que no hay muchas escuelas o quizá te den ahí algunas pildoritas sobre que no todo se trata como de la disciplina en el instrumento o en la profesión, ¿no? Sino que necesitas otras herramientas para sobrevivir en el mundo real. Entonces, ¿cuáles crees que son como estas problemáticas? Antes de nada, me gustaría comentar que todo lo que voy a contar, pues está claro que para alguien puede ser muy útil y para otra persona, pues quizá no esté de acuerdo, ¿no? Yo me basaré en mi experiencia como docente durante 20 años, también en mi experiencia como profesional, como intérprete a lo largo de 17 años y después también compartiré muchas cosas que he recopilado de más de 70 entrevistas que he podido hacer dentro de este proyecto de Músicos al Poder y donde he conocido personas increíbles que luego me han llevado a tener con ellos conversaciones increíbles de donde he sacado muchos aprendizajes e intentaré compartir todos esos aprendizajes. Ahora recuerdo, cuando me haces esta pregunta, recuerdo una entrevista en concreto, que es una persona que tomó parte en el diseño de uno de los conservatorios más importantes de España y que hablaba justamente de esto y decía, el problema actual que puede tener un músico formado en esa enseñanza reglada de conservatorio puede ser el efecto invernadero y el efecto de extinción de los dinosaurios. Y ahora voy a explicar en qué consiste esto. El efecto invernadero es ese efecto donde uno, mientras está dentro del invernadero, tiene el calor del sol, le llega incluso los rayos del sol, tiene agua, tiene todo, tiene un ecosistema perfecto para estar centrado en aquello que tiene que hacer y digamos que la vida es bastante sencilla. Hay mucha exigencia, por supuesto, pero digamos que puede ser relativamente sencilla esa vida. ¿Qué ocurre cuando salimos de ese invernadero? Pues que no estamos acondicionados a eso que nos vamos a encontrar fuera. ¿Y qué encontramos fuera? Pues muchas veces encontramos fuera que no tenemos quizá suficientes recursos para gestionar situaciones de estrés. No tenemos suficientes recursos para saber cómo podemos emprender con alguna idea que tenemos en mente y que tenemos la sensación de que puede ser muy buena idea. Nos podemos encontrar con problemas burocráticos como que alguien nos pide una factura y nuestro cerebro empieza a sacar humo, ¿no? Empieza a echar humo. Nos podemos encontrar con problemas que tenemos la sensación de que la música, que lo sabemos hacer muy bien, porque esto hay que decirlo, que a día de hoy tenemos centros increíbles prácticamente en todo el mundo, conservatorios increíbles, donde yo creo que es el momento histórico donde los músicos, en cuestión de interpretación, en cuestión de interpretar algo, de tocar música, estamos a un nivel increíble que nunca probablemente se haya alcanzado, ¿no?
porque se ha ido perfeccionando tanto, 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 que a día de hoy hay métodos brutales, ¿no? Pero yo me refiero más a esas cuestiones extramusicales, ¿no? Y el último, ese último clic quizá puede ser algo que tú haces muy bien, el marketing, ¿no? Y a mí me da la sensación, y si no, corrígeme, Lilian, pero que el marketing sobre todo lo que nos puede ayudar es a que esa música, que lo sabemos compartir también, que salga de las cuatro paredes de nuestra habitación, que nos conozcan, que seamos visibles, que alguien esté dispuesto a escucharnos. Pero yo durante muchos años ahora me doy cuenta de que he estado encerrado dentro de las cuatro paredes, incluso uno puede llegar a preguntarse, pero a mí ¿por qué no tengo oportunidades? ¿Yo por qué no tengo oportunidades? Claro, es que si uno no tiene integrado esta idea de hay que salir, hay que contar, hay que relacionarse, hay que encontrar el modo de que la gente sepa lo que haces, ¿no? Y el otro efecto que he comentado, la extinción del dinosaurio, es que puede ocurrir una cosa, es que nos especialicemos tanto, la hiperespecialización, en hacer una cosa súper, 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 súper bien, que si por lo que sea no consigues un trabajo con eso que sabes hacer, luego no sabes hacer nada más. Entonces vas a tener un grave problema en el mundo laboral. Y esto, la hiperespecialización, si te sale bien, pues puede ser que vivas muy bien, pero si no te sale bien, puedes tener un grave problema. Yo creo que yo me quedo con esa idea, ¿no? Creo que esa es la lectura que yo hago, ¿no? De lo que me comentabas. Sí, creo que es muy acertada y independientemente de si eres un músico académico, ¿no? O sea, esas tres circunstancias que acabas de mencionar, yo pasé por esas también, ¿no? O sea, la primera vez que yo me salí de yo no salí de la universidad oficialmente, pero salí de mi último trabajo corporativo. Cuando salí de ahí, fue como, necesitas hacer una factura. Y yo, ¿what? Y empecé a correr y lloré mucho porque no entendí nada. Y también me pasó lo de un poco la especialización, porque en mis últimos trabajos yo solo me encargaba de hacer creaciones, o sea, un poco lo que hago ahora en mi Instagram como contenido e ideas y listo. Entonces, cuando sales un poco al mundo real y decides enfrentarlo por tu propia cuenta, creo que es donde te empiezas a dar cuenta de lo necesarias que son otras herramientas más allá de lo que está para lo que estabas contratado en mi caso. Entonces, empecé a aprender muchas otras cosas, ¿no? Como que empecé, o sea, en años yo no había leído un libro y empecé a tener hambre por aprender cosas porque necesitaba solucionar mis problemas, ¿no? Entonces, creo que, como dices, el especializarte en algo es bueno porque de alguna manera vas teniendo aprendizajes, pero al mismo tiempo no es como solo voy a aprender de marketing, ¿no? Porque no vas a tener perspectiva, sino que de pronto puedes aprender. Yo tuve que aprender un poco de música, de distribución legal, bla, 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 para poder complementar como mi trabajo y lo que yo podía hacer, ofrecer a otros, ¿no? Entonces, creo que son problemas bastante comunes, como creo que prácticamente para cualquier persona que digo, decide enfrentar el mundo por su propia cuenta, ¿no? Entonces, Sí, sí, es un a mí poco duro. sí, y yo sobre todo empecé a ver esta realidad cuando decidí emprender. Ujú. Porque uno cuando puede trabajar por cuenta ajena y le va bien, y si uno está contento, pues estupendo. Pero quizá hay que tener en cuenta que el paradigma laboral está cambiando, incluso que esa creencia que antes podía haber de que va a haber para todos un buen trabajo por cuenta ajena, pues quizá no sea así. O quizá esa creencia de que para ser músico de primera hay que tener ciertos trabajos, abandonar ese tipo de creencias, quizá uno le puede llevar a encontrar aquello que le apasiona de verdad y encontrar esa motivación intrínseca para seguir adelante y encontrar la chispa en la vida, ¿no? La chispa en nuestro ámbito profesional. Y en esas creencias también creo que hay que intentar abandonar ciertas
como leyes o ciertas cosas que entendemos que son así sí o sí. Y es que, por ejemplo, en Estados Unidos se vio que las personas que ganaban más de $60.000 eran músicos que trabajaban en varias disciplinas a la vez. O sea, que no se dedicaban a una sola cosa. Incluso ahí vemos que la creencia de que para poder vivir bien económicamente, pues quizá no tiene por qué ser trabajar por cuenta ajena, ¿no? Que hay otras muchas posibilidades y que, como hablábamos antes de empezar a grabar esta entrevista, Lilian, pues que a mí me han pasado cosas increíbles, por ejemplo, cuando he intentado cuestionar esas creencias y decir, aventurarme en la vida y, digamos, dejar un sueldo estable para dedicar más tiempo a conocer más personas, a indagar en esto del mindfulness, cómo aplicar, viajar, a aceptar otros proyectos que me han llevado a conocer más personas todavía. O sea que, no sé, dos ideas de lo que acabo de comentar. Cuestionar las creencias de que las cosas no tienen por qué ser tal y como las conocemos, que hay una infinidad de posibilidades en el mundo laboral y que ojalá cada uno encuentre, que se centre más cada uno en qué es lo que a uno le llena, qué es lo que a uno le aporta y qué es lo que uno puede, cómo puede aportar más valor, ¿no? Yo creo que, digamos, la respuesta para tirar por un lado u otro, creo que tiene que estar en este punto, ¿no? Y luego tener en cuenta que a día de hoy el mundo, el paradigma laboral está cambiando constantemente y cada vez más rápido. Por lo tanto, si uno, quizá lo que más inteligente sería es que pudiéramos desarrollar muchísima capacidad de adaptación y no tanto de especialización, sino de adaptación, ¿no? Adaptarse, ser capaz el próximo mes poder ser capaz de hacer otra cosa que te han ofrecido y estar muy dispuesto y muy despierto para ello. Sí, creo que también cuando encuentras una cierta zona de confort, vuelves a caer en lo mismo, de cuestionarte por qué estás haciendo eso, porque es muy cómodo, es muy fácil, no sé qué, que a mí constantemente ese sentimiento es lo que me motiva a hacer cosas nuevas, porque soy una persona que no puede estar tanto tiempo en la misma posición, entonces yo me empiezo mucho a estresar con ok, ya sé que está bien, pero no me siento bien, ¿no? O sea, necesito hacer algo nuevo. Entonces, creo que sí, como estar adaptándote incluso como a tus propios sentidos y a tu propio estado como vital, ayuda mucho a que uno crezca y creo que eso es como uno de mis propios aprendizajes para mí misma. Y ese rollo como de que mencionaste de que, o sea, quieres como salir, conocer gente, viajar, crecer personalmente. Creo que el desarrollo personal, ahora que estaba hablando con colegas que no son músicos precisamente, sino que trabajan en la música en otras actividades, pero buscan exactamente lo mismo, ¿no? Y creo que también mi plan así 2023 es necesariamente eso, ¿no? Como reducir la cantidad de cosas que hago y enfocarme en cosas que aportan mucho más valor tanto a mí como a otras personas, ¿no? Porque a veces creemos que el mantenernos ocupados hace que todo, o sea, que signifique que estamos haciendo algo, pero no necesariamente significa que estamos haciendo algo que vale la pena, tanto para nosotros como para otras personas. Y eso me ha costado tanto trabajo que he decidido de que he contado hace unos meses, ¿no? Como decidí cerrar todos mis servicios y el siguiente año tengo otro plan, ¿no? Y es un poco arriesgado considerando que ya tengo una cierta espera de clientes, ¿no? Entonces, pues bueno, es aventurarse y ver qué pasa ahora. Pero eso, me encantó lo que dijiste como de este sistema de adaptación. Es algo que mi mamá me decía siempre, pero como ella es bióloga, no le hacía mucho caso, porque obviamente es lo que le decía Darwin, ¿sabes? Claro, claro. Eh, Eh, yo te admiro mucho, Lilian, te admiro mucho y para mí eres una persona que es referente para mí. Y, y sí, sí, vamos, en las decisiones que tomes, seguro que te van a llevar a un buen lugar.
Ahí vamos, ahí vamos. Pero bueno, pasemos a nuestra siguiente pregunta, que es, eh, ¿cómo crees que alguien que está enfrentando o dando sus primeros pasos en la música, ya sea en la industria, como intérprete o en general como una persona activa laboralmente, ¿cuáles son esos primeros pasos que debería dar? Y digo, sabemos que no es fácil para nadie, ¿no? Incluso algo que hemos como compartido, digo, yo soy de un país de Latinoamérica tercermundista y tú vives en un ecosistema un poco más confortable y a pesar de eso tenemos las mismas necesidades, ¿no? Entonces, creo que es algo que independientemente de en qué contexto estés, como que puedes salir adelante, pero necesitas ciertas herramientas, ¿no? O ciertos soportes. ¿Cuáles crees que podrían ser estos primeros pasos para iniciar en el mundo adulto? Prácticamente. Pues a ver, voy a ir primero mencionaré la atención plena. Vivimos en una sociedad hiperestimulada. Estamos rodeados de cientos de estímulos que nos bombardean prácticamente 24 horas del día, más si vivimos en una ciudad. Más que nunca, nuestra capacidad atencional está en peligro. Hay estudios realmente abrumadores que dicen que cada vez tenemos menos capacidad para estar prestando atención a algo. La cosa es que la atención es fundamental, o sea, es una cualidad fundamental de la mente. O sea, la atención decide que podamos pasar de escuchar, de oír algo a escuchar algo, de mirar a ver algo. O sea, la atención hace que eso que estamos observando exista en nuestra vida o no. ¿Qué está pasando? Y es que al esa excesiva excitación mental que tenemos, es que no somos capaces de sostener la atención en una sola cosa. Entonces, yo lo primero es lo que yo haría si tuviera que comenzar de cero, es encontrar cada vez más tiempo donde uno puede crear una burbuja de cero distracción. Y si es a primera hora de la mañana, mejor. Tiene que haber momentos de reflexión, momentos donde no suene el móvil con un mensaje de WhatsApp o lo que sea. Me gusta mucho, como dice José Luis Izquierdo Magomore, y es que en la vida podemos hacer dos cosas. Estar persiguiendo, estar haciendo algo que nos acerca a nuestras metas o estar en el infinito. Estar en ese mundo donde ni siquiera nosotros decidimos a qué prestar atención porque hay terceras personas que han diseñado algo increíble que me parece fascinante, pero que nos puede traer problemas si no lo gestionamos bien, que son las notificaciones. Un mensaje que nos llega que hace que esa persona decida por nosotros, por ejemplo, entrar en Instagram cuando estábamos redactando el próximo dossier del próximo proyecto que tenemos en mente, etcétera, etcétera. De hecho, eso, voy a hacer una pequeña pausa en eso, Claro. porque creo que esa es de las cosas que todos debemos hacer. Por favor, así, mensaje gigante, desactiva tus notificaciones. O sea, yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que vi una notificación en mi teléfono. O sea, yo tengo, creo que desde que te conocí mucho antes, tal vez ya tiene más de 2 años o algo así, yo ya había decidido apagar todas las notificaciones. Las únicas, honestamente, que tengo activas son las del banco porque me da miedo que de pronto alguien use mi tarjeta y no lo sepa, pero sí que todas están desactivadas y sí que no sé cómo podría vivir yo si las vuelvo a activar. Creo que me causaría demasiado estrés, más, o sea, más del que de pronto tengo. Y es una gran recomendación. Háganlo, por favor. Todas, o sea, todas. Igual solo dejen las del clima, las más elementales, pero Instagram, social media y demás. De cualquier manera vas a entrar a Instagram cuando te dé la gana, ¿no? Entonces, qué necesidad de hacerlo cada 5 minutos. Es que ahí está, cuando te dé la gana, ¿no? Que podamos decidir cuándo hacer qué y que cada uno reflexione también y aprovecho para pasar al siguiente punto que quería comentar. ¿Hacer qué? O sea, creo que es fundamental. Claro, vivimos tan excitados, tan estimulados que yo, por ejemplo, tengo la sensación de que pasé 10 años de mi vida, más o menos desde los 23 a los 33, 34,
no sé, no tengo casi recuerdos de esos 10 años. En esa vorágine que estaba sumergido, con esa ansiedad de querer conseguir mejores trabajos, poder vivir mejor, en esa ansiedad y en esa hiperestimulación, pues prácticamente no tengo recuerdos de esa época y me da mucha, mucha pena, ¿no? Es verdad también que gracias a eso pasé a otra fase donde decidí que tenía que mejorar mi vida y entonces pues en esa búsqueda surgió Músicos a Poder, ¿no? Y esto digo porque creo que otra de las cuestiones que nos puede dar muchos problemas es no pararnos a reflexionar. Primero, si uno no tiene capacidad atencional para gestionar su atención, su vida y decidir crear momentos de cero distracción, difícilmente podremos tener tiempo para reflexionar. Y difícilmente tendremos esa paz para poder reflexionar. Pero me parece imprescindible, fundamental para vivir con cierta satisfacción y sobre todo en este ámbito tan complejo como es la música, la reflexión, la pregunta, ¿por qué, para qué he decidido ser músico? ¿Qué voy a hacer con la música en mi vida? Es que cada día estoy más convencido de esto. En los últimos meses me he dado cuenta de lo importante que ha sido que durante 4 años yo hubiera estado trabajando en algo con una motivación intrínseca. No pasaba prácticamente nada en mi proyecto. Casi no había interacciones en mis redes sociales. Eran muy pocas personas las que escuchaban los podcasts o lo que sea, pero había una motivación intrínseca que daba sentido a mi vida y ese sentido me ha llevado a que estos 3 meses hayan sido los más increíbles de mi vida profesional porque digamos que ha coincidido que yo estaba preparado para el momento que ciertas personas que podían influir en mi vida en ese ámbito se estaban cruzando en mi vida. Y yo estaba preparado por ese trabajo, por esa reflexión, para tener conversaciones realmente interesantes para la otra persona también, porque ya había estado metido muchísimo sin esperar a esa motivación extrínseca, sin esperar a los resultados, porque yo lo que hacía ya tenía sentido, mucho sentido. Poder estar en un domingo trabajando, un sábado, lo que sea. ¿Qué te voy a decir, Lilian? Porque tú muchas veces hemos contactado, ¿no? En fines de semana o lo que sea, pero había una motivación intrínseca que de fondo tenía esa reflexión, esas preguntas, ¿por qué? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Esto da sentido a mi vida profesional, a la música? ¿Cómo quiero que exista la música en mi Sí. vida? Creo que eso aplica en todo, que cuando tienes una misión más grande de satisfacer las necesidades más inmediatas, sino algo más de autorrealización, de tu legado, de lo que puedes hacer por otros, es cuando empieza a cambiar tu perspectiva. Tal vez no tu vida, porque lleva un cierto proceso de aprendizaje en la que tienes que ir construyendo y sembrando esas pequeñas semillitas, eh, pero sí que empieza a tener sentido de que, ok, me va mal, no importa, me invento otra cosa, me va bien, no importa, me invento otra cosa, ¿sabes? Como que da un poco igual porque sigues adelante, porque más allá de lo que esté pasando o de los pasos que estés dando, sean certeros o no, tú piensas como en otra cosa más allá, ¿no? Entonces, como ese por qué, para qué, cómo, etcétera, como nuestro círculo de oro de Simon Sinek, este, es súper importante y también es igual de importante en redes sociales, ¿no? O sea, yo siempre motivo mucho hacia de que, a ver, no podemos llegar a hacer una estrategia si no sabemos quién es el artista. Y hay veces que con artistas fluye muy rápido, ¿no? Es como ya tienen súper claro qué quieren hacer y por qué. Y hay otros con los que cuesta un poco más de trabajo, pero también tienes que permitirte encontrarte eso. Quizá ahora mismo estás en la época donde lo tienes claro, quizá ahora mismo solo estás construyendo, pero el que te esté haciendo esas preguntas va a hacer que llegues a una resolución. Quizá no inmediatamente y puedas contestar ahorita el test, pero sí en unos meses o quizá en unos años. Igual como dices, tienes que estar preparado para poder responder esas preguntas. Yo también, la verdad es que mis últimos años no es una persona a la que me caería bien antes de encontrarme con eso, ¿no? Era como
solo vivía la vida de que, bueno, pues tengo un trabajo, puedo pagar esto no lo puedo pagar, ¿sabes? Como, y me la pasaba más quejando que solucionando cosas, cuando también creo que somos personas muy sociables, ¿no? O sea, necesitamos hacer cosas por otros. Y digo, tal vez hay algunos factores, algunas personas que no tienen esta empatía con el resto de las personas, pero ya es una cosa clínica, pero creo que la mayoría tienen esta necesidad de hacer algo por otras personas. O sea, creo que a mí, por ejemplo, no hay nada que me llene más y cuando alguien me dice, muchas gracias por hacer esto, estoy creciendo, ¿sabes? O sea, tú ni siquiera te das cuenta de esas cosas y está muy bien porque le da un sentido a tu vida y creo que eso mismo puedes hacer a través de lo que sea que hagas, ¿no? Una canción, por ejemplo, o sea, ¿cuántas veces una canción no ha transformado nuestra vida? Prácticamente. Entonces, entender en a nivel marketing por qué hiciste esa canción ya existe, pero darle un propósito hace que sea más fácil llegar a tus audiencias, ¿no? Y lo mismo en la vida. Entonces creo que siempre digo, suena un poco a cliché, pero es real, ¿no? Es real. Sí, sí, Y total. bueno, Sí, perdona. este, no, pues quería ir pasando como a nuestras últimas preguntas, que es, igual si quieres, creo que ya tocamos estos puntos de los hábitos, ¿no? Pero hablemos un poco sobre los buenos hábitos, hablando del bienestar, ¿no? Como esos tres básicos que necesitas en tu día a día para poder hacer aquello que deseas hacer y que tarde o temprano pues puedas sacar algunos frutos de ahí. Pues quizá el primer punto, y es algo que el mindfulness lleva de una forma intrínseca y que creo que nos puede ayudar a ser un poquito más felices. En todos estos años que llevo metido en el mundo del mindfulness, he descubierto que los músicos en muchas ocasiones vamos en dirección contraria de lo que nos dice la ciencia de la felicidad. En dirección contraria, pero total. Eh, la sociedad, el mundo, es un proyecto colectivo. La música es un proyecto colectivo. Aunque estemos solos en el escenario, estamos compartiendo la música para otras personas. Sin embargo, por los entornos donde convivimos los músicos, tenemos más bien una mentalidad individualista. Y yo creo que no es culpa nuestra, porque la exacerbada competitividad que existe, esa ansiedad porque ves que va a ser difícil conseguir tu objetivo de vivir de la música, creo que nos lleva a estar demasiado mirando a ¿y qué es lo que me va a dar a mí el mundo? ¿Va a haber una oportunidad para mí? Y creo que ahí a veces podemos llegar a perder el norte, ¿no? Y entonces creo que hay tres valores que podríamos implementar en nuestra vida, aunque sea difícil, pero que son para mí la amabilidad, el perdón y la bondad. Ahora va a sonar así como muy pomposo, como muy, no sé, muy de película, pero creo que son tres cosas fundamentales y yo animo a mm, que esto se puede experimentar y para experimentar esto lo más sencillo es que uno aprenda a meditar. El que quiera tiene acceso gratuito a muchas meditaciones en nuestra plataforma, donde justamente todas esas meditaciones llevan integradas estos valores tan importantes para poder vivir en una sociedad, poder colaborar en ese proyecto colectivo que es la sociedad en general y la música. Y lo que comentabas, ¿no? En todo eso, luego está nuestra pasión, profesión, que es la música, pero a veces podemos llegar a perder muchísimo el norte y a olvidarnos de nosotros mismos. ¿Cómo? Pues descuidando cosas tan importantes como es la salud. Y bueno, la salud tiene muchas patas, ¿no? Quizá podríamos resumir como salud mental y salud física. Y en esa salud física, pues yo siempre intento tener muy presente
dos cosas que son la alimentación y el ejercicio físico. Me gustaría leer rápidamente dos reflexiones que los he recopilado durante estos años y que me encantan, ¿no? Para tener en cuenta hasta qué punto es importante esto y hasta qué punto a veces vamos perdiendo el norte en la vida. Dice así un texto: hay un neurotransmisor que brilla por sus bondades, la serotonina u hormona de la felicidad. Un déficit de esta molécula causa en nosotros episodios de depresión, falta de vitalidad y motivación. Gran parte de la cantidad necesaria de este neurotransmisor se produce en el intestino. Quizás la influencia más conocida del cerebro sea el intestino, al que se le ha llegado a llamar el regulador del estado de ánimo. Por lo tanto, que cada uno, hay información de sobra, que cada uno busque la información que le pueda ayudar, pero no nos olvidemos de comer bien, de esas cosas tan importantes para sobrevivir, para vivir en general, porque no hay manera de que uno se sienta con energía para meterse en ese proyecto tan importante, para salir al escenario con mucha energía, si uno no cuida su cuerpo, si uno se olvida de comer o termina comiendo cualquier cosa a cualquier hora y convertir tu vida y tu salud en un problema, ¿no? Sí, es real, sobre todo creo que cuidando la alimentación y el ejercicio no te excluye de algunas otras enfermedades que puedas tener, pero sí que de las básicas. Y bueno, sabemos que la mayoría dentro de la industria independiente pues no dispone de seguridad social o de buenos beneficios, ¿no? Entonces creo que el hacer lo mínimo para evitar ese problema en el futuro creo que es fundamental, ¿no? O sea, yo pienso mucho en eso porque digo, o sea, yo soy de esas personas que a veces dicen, no, no voy a comer, voy a hacer esto, pero poco a poco he cambiado mi manera de pensar y digo, bueno, me importa poco si llego tarde a una junta, digo, ¿qué pasa si me dedico 15 minutos a agarrar un plato de avena, ¿no? O sea, y es buena avena, o sea, la avena es buena para tu cuerpo, entonces como que no tampoco tienes que dedicar tanto tiempo, sino como hacer pequeños soportes, pero creo que sí es fundamental para evitarte problemas más grandes en el futuro y que sean más complejos de resolver, que muchas veces yo he vivido con muchos amigos que les pasa eso, ¿no? Que es como, bueno, si ahora mismo te es una pequeña molestia, chécalo, porque si no después te va a costar el doble en el doctor, ¿no? Vas a pagar medicinas mucho más caras, o yo qué sé. Sí. Sí, sí, el ser humano es una especie muy curiosa, porque pierde salud para ganar dinero y luego tiene que perder dinero para recuperar la salud. O sea, seguramente en el planeta Tierra no exista ningún otro animal que tenga estas incongruencias en su vida, ¿no? Eso me dijo el psicólogo, de hecho, hace el año pasado que estaba pasando en un momento oscuro y iba a terapia, le dije, es que, o sea, no, bueno, básicamente él me resolvió todo diciéndome, es que, ¿para qué estás sacrificando ese tiempo para hacer tus cosas básicas, ¿no? Y que no te están llenando de satisfacción. Si después todo ese dinero que ganas por invertir tu tiempo y salud en eso, me lo estás pagando a mí, prácticamente, ¿no? Y yo de que, bueno, maldita sea, tienes un punto. Sí, es eso. O sea, qué guay que podamos cruzarnos con personas así, ¿no? Que te hacen despertar, de repente dices, madre mía, lo que estaba haciendo yo, ¿no? Tiene Y el sentido, otro, tiene sentido. y el otro punto que quería comentar, y para esto también he preparado un pequeño texto, es el ejercicio físico, ¿no? Y dice así: si la industria farmacéutica consiguiera desarrollar una píldora capaz de eliminar el estrés, curar la depresión, hacerte más inteligente y mejorar tu fuerza de voluntad, generaría ventas de miles de millones de dólares. Y sin embargo, esa píldora está disponible. Se llama ejercicio y es gratuita. Total, totalmente. Y creo que Muy bueno. también como el tema del ejercicio, yo lo tenía también como muy aparte porque dices, sabes que tengo que dedicar mucho tiempo y es muy difícil y voy a terminar cansada y al día siguiente va a ser más difícil, voy a estar más cansada. Entonces, como estas ideas, pero yo ya lo que voy, igual
como que he encontrado personas que me han resuelto la vida sin tener que decirme, ponte súper fuerte y haz un montón de cosas, sino que él me dijo así, bueno, yo le dije, ok, voy al gimnasio, pero ¿qué hago? Dijo, lo que quieras. El punto número uno es ir, moverte, hacer algo, meterte y hacerte el hábito de estar en ese sitio. Luego ya nos metemos en cosas más complejas como de que, que no, cara, no sé qué. Y entonces yo sigo pensando así, digo, me he mantenido, no tengo un cuerpo exquisito y escultural, pero al menos estoy bien. Entonces creo que ese tipo de cosas te ayudan bastante. Y bueno, creo que podemos llegar a nuestra, ahora sí, pregunta del principio, que es cómo vivir de la música, pero de una manera digna y sana, ¿no? O sea, no solamente ser millonario y famoso, sino también tener eh, pues felicidad y sentirte pleno con aquello que estás haciendo ahora mismo, ¿no? Venga, voy a intentar responder esa gran pregunta que es difícil de responder. Otro pequeño texto que tenía preparado aquí. Ante objetivos exigentes, diría que es necesario algo de desequilibrio para dar ese salto cualitativo. Todos, querer ser músico es un objetivo realmente muy exigente. Y creo que yo soy realista que en algún momento tiene que haber un desequilibrio para pasar al siguiente nivel, ¿no? Para progresar, para avanzar. Pero, en términos generales, en Músicos al Poder creemos que un alto rendimiento musical basado en el bienestar, más allá del sufrimiento, y un sistema severo, ¿no? Un sistema rígido. Creo que está sobrevalorado el sufrir y el estar ocupado, como tú has dicho antes, Lilian. Creo que está sobrevalorado. Sí, Realmente creo que afilando el hacha, en vez de estar sin parar pegando con el hacha y con el hacha desafilado, queriendo cortar troncos, en vez de eso creo que es fundamental pararse, afilar el hacha, formarse, abrir un poco lo que decíamos antes, esa hiperespecialización, formarse en otros ámbitos que aunque no termines haciendo tú todo, no termines haciendo tú tus facturas, no termines haciendo tú el diseño de tus dosieres, sí conocer para poder contratar a un buen profesional y para saber delegar, ¿no? Entonces, diría eso, pararse a afilar el hacha y sobre todo entender que el comienzo, que la semilla de todo está en nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo es el cuerpo que vemos, el cerebro, la mente. Entonces, eh, quizá resumiendo, olvidar un poco las creencias, cuestionar las cosas, afilar el hacha, pararse, cuidar la atención y sobre todo cuidar nuestra salud, que va a ser digamos, el ingrediente imprescindible y lo que nos puede permitir pues, vivir una vida más satisfactoria. sí, exactamente. Y creo que eso lo resume muy bien, o sea, el procurarse a sí mismo y procurar tu bienestar es la respuesta para cualquier otra cosa que quieras hacer, ¿no? Entonces, pues digo, tenemos que dar cierre a nuestra charla de hoy, pero no sin antes agradecerte por todos estos aprendizajes. Siempre es bastante nutritivo para mí como escucharte. Justo mientras te escuchaba, estaba como luchando yo misma de que, porque justo estaba pensando hoy sobre exigirme y ya decidí no hacerlo mientras te estaba escuchando. Entonces, así de importante es como escucharnos, ¿no? Como ponernos más atención y todo este tipo de herramientas. Así que si de pronto necesitan un poco de guía, soportes, el UR es un gran mentor en ese sentido, así que acérquense a él. Eh, y pues nada, muchas gracias de nuevo, Elor. Gracias por todo esto. Lilian, gracias a ti. Seguiría charlando otras 2 horas. Ya sé. Estoy muy a gusto y es un tema que me entusiasma mucho porque ha revolucionado mi vida. Y
digamos que creo firmemente que ser músico y vivir una vida plena es posible. Sí. Vivir una vida plena en general. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Pásenla bien, contacten a Elur, les voy a dejar la información en el post, en el video, en todas partes para que se acerquen a él. Y bueno, pues hasta la próxima. Chao, chao. Gracias, un abrazo.